Saludamos con el asambleísta Juan Andrés González, jefe de bancada de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, Máster? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenido. Perfecto, Jaime, Carla, qué gusto saludarlos. Y a través de Ecuador en Directo, un saludo inmenso y fortalecido, de mucha esperanza a todo el pueblo ecuatoriano. Asambleísta, ¿qué lectura darle a todo lo que vimos el día de ayer en esa asamblea? Bueno, el inicio de la asamblea, de la instalación de esa sesión que se dio para la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, empezó con un exhorto, ¿no? Como siempre, ya acostumbrados a ver ese tipo de exhortos con el tema Venezuela y atacar a la Revolución Ciudadana. Ahí se perdieron 3 horas, si no me equivoco, o casi 3 horas, porque estaba previsto la instalación de la asamblea a las 10 de la mañana, y creo que de ese tema salieron cerca de la 1, si no me equivoco. Sí, Jaime, es lamentable. Perder 3 horas en la Asamblea Nacional, repito, es lamentable. Pero más lamentable es perder aproximadamente 7 meses o más dentro de este periodo legislativo, porque desafortunadamente la Asamblea Nacional está secuestrada, siempre lo digo, y está dominada por el Poder Ejecutivo. Lo que sucedió ayer, en principio, primer punto, no se podía, dentro de una sesión extraordinaria, presentar un cambio de orden del día según el artículo 125, inciso 3 del Código Orgánico de la Función Legislativa. No les importa absolutamente nada en cuanto al procedimiento y hacen, repito, lo que ellos quieren hacer. Eso por un lado, pero por otro lado, lógicamente 3 horas tratando de deslegitimar a un movimiento, la Revolución Ciudadana, que permanentemente está luchando por dignificar a nuestra patria y por recuperar y por intentar reconstruir una patria prácticamente destruida. Eso es lo que intentan. Saben que la Revolución Ciudadana es la mayor fuerza política de este país y saben también que ADN y el gobierno actualmente está totalmente deslegitimado y tiene más de un 70% de la población ecuatoriana en contra. Digo más de un 70%, no por decir que es poco, porque yo estoy seguro que en los próximos meses tendrá el 100% de oposición este gobierno, un 70%, pero si apenas hace medio año, un poco más, empezaron nuevamente este periodo y ya tienen el pueblo ecuatoriano en contra. Tratan de deslegitimar a la Revolución Ciudadana y dentro de un cambio de orden del día plantean el tema de vínculos narcotráficos en Latinoamérica y de vínculos del narcotráfico para la revolución, contra la Revolución Ciudadana. Eso me parece a mí, aparte de desgastante para el pueblo ecuatoriano, aparte de inoportuno, son falacias, son mentiras y son distractores para realmente no responder lo que este gobierno nacional tiene que responderle al pueblo ecuatoriano y al desastre que está pasando. Bueno, ya en la comparecencia del señor Godoy, no vimos respuestas de parte de él respecto a las acusaciones que él tiene, y que por eso lo llaman justamente a comparecer a la Asamblea Nacional. Lo que vimos fue ataque o chismes. Usted había posteado en un mensaje que lo que vimos chismes, me parece, es verdad, y me parece que cabe ese término dentro de lo que vimos el día de ayer, porque no presentó casi que de todo lo que dijo ninguna prueba. ¿Le llegó algún tipo de pruebas a los asambleístas? ¿Le ha enviado algún archivo digital o documentos el señor presidente del Consejo de la Judicatura a todos los asambleístas, Máster? Sí, hay un problema ahí, que inicia la comparecencia no puntualizando realmente lo que tenía que señalar, que es los vínculos en relación al tema del juez Serrano, el vínculo en relación al señor creo que ahora, director de la Judicatura de Pichincha, no pudo responder todo el tema de los audios, no pudo responder realmente los temas del por qué se lo estaba llamando al señor Godoy. Yo siempre he dicho, la Asamblea Nacional desde un inicio creó un circo y prácticamente
tengo la razón, ¿no? Porque ayer la comparecencia fue todo un show, fue una mentira, fue un chiste. Siempre digo, fue una pantomima, fue un engaño al pueblo ecuatoriano. No dijo nada de lo que tenía que decir, no dijo nada respecto a los audios. Es el señor Gaibor, del señor Gaibor. No dijo nada respecto a las intenciones de poder tratar de incidir dentro de las sentencias y de las llamadas telefónicas al ex juez o al actual juez Serrano. No respondió nada de eso, no respondió del vínculo con el narcotráfico, no respondió de la falta de ética por parte de él en cuanto a que su esposa está defendiendo a los señores narcotraficantes, específicamente al señor Cerdán. No dijo nada al respecto en cuanto a la falta de ética, que no se puede. Yo estoy de acuerdo que todos tienen derecho a la defensa, pero no puede estar esa defensa al narcotráfico y al lavado de dineros ligado a la administración de la justicia. Eso resulta totalmente antiético y lógicamente perjudica a nuestro país, y ya estamos viendo en qué dimensiones se está perjudicando a la patria. Jamás respondió a aquello, jamás dio la cara en los puntos que tenía que tratarse. Lo que hizo fue, al inicio me atacó a mí, a media intervención me atacó a mí. Me atacó como jefe de bloque, como jefe de campaña. ¿Por qué? Porque lo atacó Aquiles, se dedicó a atacarlo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y además señalando que yo soy parte también del grupo de Aquiles Álvarez y del grupo narcotraficante y de todo el grupo de la destrucción de la patria. Yo tengo una amistad profunda y un aprecio grande al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, pero eso no quiere decir que tenga que desvirtuar el señor Godoy la atención del pueblo ecuatoriano y señalarlos a nosotros como culpables del desastre de la patria. Eso es un engaño al pueblo y eso es una distracción, y esa distracción es permanente por parte de la judicatura, por parte del señor Godoy, pero además también protegido del gobierno nacional y de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que ocurre ayer? Es verdad, una comparecencia, pero ¿por qué no abrió el debate? ¿Por qué no permitió que los asambleístas podamos generar preguntas, especialmente para concentrarnos en el caso que se estaba tratando? Y lo que hizo el señor Godoy únicamente es un chiste, un circo. Repito, yo decía desde el inicio, esta asamblea por parte de ADN, volvieron a la asamblea en un circo. Y desafortunadamente les están creciendo los enanos. Y cada vez más enanos crecen ahí, como lo dijo el cantautor Joaquín Sabina. Es lamentable lo que sucedió ayer, Mario y Carla, pero nosotros firmes presentamos el juicio político. Jaime, presentamos el juicio político, tenemos que avanzar con aquello. Esperemos que el CAL en esta ocasión, por primera vez dentro de esta administración, pueda aceptar el juicio político, dar paso a que se pueda fiscalizar todo lo que está ocurriendo en la judicatura y que el pueblo ecuatoriano pueda conocer realmente quién está perjudicando a nuestra patria. ¿Qué comisión va a investigar el caso del señor Godoy? Él habló de la comisión de fiscalización. ¿Qué va a pasar si va a esa comisión? Sí, vamos a ver qué dice el CAL en primera instancia. Debería ir a la Comisión de Justicia en este caso, no, porque estamos tratando el tema del Consejo de la Judicatura. Nosotros tenemos ahí, dentro de los integrantes de la Comisión de Justicia, asambleístas de la Revolución Ciudadana. Desafortunadamente, ellos tienen dominado, cuando digo ellos son ADN, tienen dominado la mayoría de las comisiones dentro de la Asamblea Nacional, entonces hacen y deshacen de acuerdo a sus intereses. ¿Y cuáles son sus intereses? Sus intereses es tapar, por ejemplo, el tema Novoa Trading, tapar el tema de Progen, tapar el tema de ATM, tapar el tema de la judicatura, tapar el tema de la cocaína en las cajas de banana, tapar el tema del caso Porsche, que no dicen absolutamente nada y que por ello incluso estoy siendo totalmente perseguido dentro de la Asamblea Nacional, pero aquí estoy firme igual, al igual que todos mis compañeros. Entonces, primero que el CAL apruebe la petición de juicio político al señor Mario Godoy, presidente de la Judicatura.
y que dé la cara, pero que dé la cara de la manera correcta, que dé la cara sin engaños al pueblo ecuatoriano, que dé la cara sin burlarse de la gente y del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que queremos y que responda realmente a las peticiones para transparentar, a las peticiones del pueblo ecuatoriano para transparentar lo que sucede en nuestro país. Nosotros estamos pendientes, no solo vigilantes como se dice tradicionalmente, sino pendientes y exigiendo y denunciando a través de medios de comunicación, a través de redes sociales. Ayer se creó realmente un circo, un asesor de la bancada de ADN en la parte alta del salón de sesiones de pleno. Los asesores estaban repartiendo panfletos a gente que habían llegado para aplaudirse mutuamente entre ADN y ellos en relación a lo que pasaba en la Asamblea Nacional. Eso debe ser fiscalizado. Posiblemente a mí no me importe, ¿no? Pero lo doy a conocer. Pero hay situaciones que sí, la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional tienen que responder ante el pueblo ecuatoriano. Si nos acusan, o están acusando, o están felices porque detienen a un narcotraficante, a un lavado. Ayer decía el señor Godoy que lo que se está tratando es un asunto, lo que está defendiendo, que la mujer ya no defiende, la esposa del señor, con todo el respeto, además, ya no defiende al señor Cerdán, pero defiende Invictus, que es el grupo de abogados justamente de ellos. Entonces, ¿de qué ética estamos hablando? ¿Y de qué transparencia en la justicia estamos hablando? Y habla de lavado de dinero. ¿Pero de dónde proviene el lavado de dinero? ¿De qué? ¿De la venta de qué? Del narcotráfico. O sea, el narcotráfico provoca el lavar dinero. Entonces, tenemos que darnos cuenta que quién está detrás de todo el entramado del narcotráfico en nuestro país viene desde periodos anteriores y gobiernos nacionales. Recordemos el señor Lasso, que ahora también ya se están peleando entre ellos, también para generar distractores. Ahora ya lo acusan al lado, si eran compinches, y mucha gente del gobierno de Lasso ahora está en el gobierno de Noboa. Y eso la gente tiene que saberlo, y creo que la gente en su mayoría lo sabe. Y tenemos que estar muy atentos a eso, porque si nos acusan o acusan al pueblo ecuatoriano, o en su momento acusaban, recordemos Jaime, acusaban a la resistencia en Imbabura en el mes de octubre, que están financiados por el narcotráfico. No nos engañemos. Aquí hay que investigar muy bien quiénes están enviando cocaína en cajas de banana. No se están enviando en cajas de zapatos, no se están enviando en cajas de camisas o en cualquier otra caja. No, se están enviando en cajas de banana. ¿Y quién exporta banana en el Ecuador? Ya sabemos. En prácticamente el 100% en la familia Noboa. Entonces que responda, que dé la cara, que diga por qué encontramos cocaína en cajas de banano. Que responda en el caso de la hacienda San Luis, el caso Cachorro que se lo dominó, cuando en la hacienda perteneciente a la familia Noboa se incautó cocaína. Que respondan eso y no traten de desviar la atención acusando a otros sectores sociales, gremiales, políticos, ciudadanos. Ellos tienen que responder, porque además de todo, porque además de no responder que se está exportando cocaína en cajas de banano, están destrozando la patria. Asambleísta, bueno, ayer vimos que el presidente de la Judicatura, el señor Godoy, acusa de un pacto entre el correísmo, habla de Guillermo Lasso y también el presidente Daniel Noboa, a través de sus mensajes que envían sus troles y algunos ministros, lo mencionan al Partido Social Cristiano. ¿De qué pacto hablan ellos por el tema de la justicia, que se quieren apoderar de la justicia? ¿Por qué tanta desesperación? Y ayer, con la exposición que hizo el señor Godoy, demostró que él ha seguido el libreto. Pero lógicamente, porque está totalmente protegido, Jaime. Ya se vendió, ya está totalmente vendido al gobierno. ¿Por qué? Porque lo van a proteger. Ayer lo que hicieron es, oye, si hubieran estado, Jaime, ahí en el pleno, se les escapaban las palmas a los señores de ADN en el momento en que intervenía Godoy. O sea, se descuidaban y actúa la inercia y empezaban a aplaudir, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que sucede ahí? Se evidencia un pacto total. Pero hay otra cosa también que es fundamental, Jaime y pueblo ecuatoriano. Vamos a ver, si a mí me dicen que yo tengo un pacto con David, que yo tengo un pacto con Brian, con Oscar, que tengo un pacto con Joana, bien que me lo digan. Pero cuidado me digan que tengo un pacto con el narcotráfico. Entonces yo sí les digo, que a nosotros nos digan que tenemos pactos con cualquier sector ciudadano, díganlo, ¿sí? Y díganlo en cualquier momento. Pero nosotros sí les decimos a ustedes, señores de ADN, que transparenten todo lo que está sucediendo en relación a un posible pacto de ustedes con el narcotráfico. A eso le tienen miedo. Por eso tratan de distraer a la gente. Por eso tratan de decir que la revolución ciudadana está involucrada en sectores que no obedecen a la buena conducta ciudadana. Díganlo. Porque lo que están haciendo es destrozar la patria. Que a la revolución ciudadana le digan que tiene un pacto o que conversa con otros sectores políticos dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que el Parlamento es para eso, justamente para llegar a entendimientos políticos y en beneficio de la patria. Díganlo nomás. Pero ¿por qué no dicen qué es lo que está pasando, y repito, con el narcotráfico en nuestro país? ¿Por qué no dicen que la justicia ecuatoriana está involucrada en un posible encubrimiento del narcotráfico en nuestra patria? ¿Por qué no dicen que el gobierno nacional y su bancada, que hasta ahora son empleados de turno, que después ya van a saber qué es lo que va a pasar, justamente a los asambleístas y a algunos conocidos de ADN, cuando ya el señor Noboa no les conteste el teléfono y tengan que ir a reconocer en fiscalía algunas firmas y rúbricas? A ver qué pasa, ¿sí? Entonces, como consejo, no me lo han pedido, pero un consejo también para algunos señores de la bancada de ADN. ¿Por qué no responde el gobierno nacional por la bomba que explotó en Guayaquil, el caso Porsche? ¿Por qué no responden por la Hacienda San Luis? ¿Por qué el pueblo ecuatoriano? ¿Por qué el pueblo ecuatoriano no merece respuestas? ¿Por qué? ¿Por qué no explica el gobierno nacional los 70 millones que se desvanecieron en el SRI de la familia de Daniel Noboa? Un caso tremendo, un caso que realmente debería repercutir en noticieros internacionales, ¿no? Pero se preocupan de intentar acusar a una bancada que busca dignificar al pueblo ecuatoriano. Entonces, lo que ayer pasó en la Asamblea Nacional con el señor Godoy, Jaime, realmente fue un circo. No le dijo nada al pueblo ecuatoriano. Pero vamos a ver, hay algo importante. Hoy en la mañana desperté temprano y revisaba los medios de comunicación. Créame que por suerte, la mayoría de medios de comunicación, incluso los que en su momento apoyaban al gobierno nacional, atacaron profundamente a las declaraciones del señor Mario Godoy y a la protección por parte del gobierno al señor Godoy el día de ayer en la comparecencia en la Asamblea Nacional. El pueblo está cansado de mentiras, el pueblo está cansado de engaños, y las mentiras y engaños que actualmente el señor Godoy y el gobierno nacional presentan son de récord Guinness. Nadie les cree. Asambleísta, ustedes van a pedir que acuda el juez Serrano a la asamblea o a la comisión correspondiente que vaya a investigar este caso, porque es importante que él dé su versión, ¿no? Aunque él no es objeto de fiscalización por parte de la asamblea, pero yo creo, desde mi punto de vista, que él sí estaría dispuesto a colaborar. Por supuesto, en comisión general, esperemos que se acepte la comparecencia en comisión general del señor Serrano, porque eso también aclararía muchas cosas, ¿no? Porque el pueblo ecuatoriano a veces puede pensar, sí, que son publicaciones en redes sociales o entrevistas que se pueden manipular. Sí, pero acá en la asamblea, en el momento en que el señor Carlos Serrano comparezca, entonces se va no a esclarecer, sino se va a lograr entender a ciencia cierta todo lo que sucede dentro del Consejo de la Judicatura, que no es nada simple, como muchos dicen, o por ahí algunos medios de comunicación que defienden al gobierno nacional y al Consejo de la Judicatura. Esto no es sencillo, esto no es simple. Esto es una tragedia para la justicia de la patria.
esto realmente es destrozar la justicia de nuestro país, y al destrozar la justicia de nuestro país, se destroza la institucionalidad de nuestro país. Siempre lo digo y lo diré permanentemente, están destrozando la República y están destrozando la posibilidad de autonomía de las funciones del Estado, por una sola simple razón, porque la función ejecutiva ha secuestrado y ha dominado a todas las funciones del Estado, empezando por la función legislativa, pasando por el Consejo Nacional Electoral, que es otro desastre, pasando por el Consejo de Participación Ciudadana, que también hemos propuesto un juicio político, y lógicamente por la justicia en nuestro país. Entonces, vamos a permitir que sigan destrozando la patria, vamos a permitir que hagan lo que les dé la gana. Reitero, dentro de la Asamblea Nacional la gente está sumamente cansada, especialmente los que en su momento apoyaron las, entre comillas, buenas intenciones del gobierno, pero que ahora ya no pueden más. Es decir, que esa supuesta mayoría, claro, vamos a ver, voy a hacer un paréntesis, la mayoría del gobierno nacional, cuando se trata de vamos a exhortar al presidente para que invierta más en la seguridad de nuestro país, cosas así, pero por supuesto, entonces la mayoría tienen 81, 82, que son payasadas, ¿no? Payasadas. Pero en el momento álgido de los temas, ya cuando son los temas fuertes, como por ejemplo cuando privatizaron el BIES con esta ley económica urgente, 77, 78 votos. ¿De qué sirven esos exhortos? No sirven para absolutamente nada, para absolutamente nada. Para el show nada más. Como que me llame un amigo y me diga, Juan Andrés, te exhorto a que en la noche salgamos a comer. Yo digo, no puedo, así nomás es un exhorto. No, entonces no podemos permitirnos nosotros que permanentemente estemos utilizando la Asamblea Nacional para sus payasadas. O sea, yo sé que muchos tienen cara de payaso, especialmente uno que permanentemente cierra los debates de ADN. Pero claro, pero no es un circo, pues el Ecuador ni la Asamblea Nacional, Jaime. Entonces, ahí sí nosotros estamos totalmente indignados y con mucha vergüenza internacional por lo que pasa. Es penoso porque a nivel internacional nos ven como un país totalmente desmerecido, un país complicado, un país desprotegido, un país sin autoridad, un país que no tiene rienda, ¿no? Un país que no tiene ley, que no respeta nada. Parecería que no tenemos constitución, parecería que aquí cada uno hace lo que le da la gana, ¿sí? Pero eso realmente duele a la patria, porque en su momento tuvimos una patria totalmente fortalecida. Desde que somos república en 1830, han pasado gobiernos, sí, desastrosos, por ejemplo, como los inicios, ¿no?, de la patria. Los inicios de la patria con Juan José Flores, el florianismo sus 15 años, el garcianismo sus 15 años de 1860 al 75. Tuvimos luz desde 1895 con Eloy Alfaro. Caímos nuevamente después de la Revolución Juliana, la gloriosa de mayo del 44, la época plutocrática, las dictaduras, ¿no? Ignacio de Ventimiglia, uno de los más corruptos, Ignacio de Ventimiglia, pero no sé, hay que hacer un balance, David, para ver si el más corrupto es Ignacio de Ventimiglia o Daniel Noboa. Habría que hacerse balance. Yo creo que Daniel le gana. Fíjense que es otro récord Guinness de este gobierno. Pero eso es lo que pasa. Y lógicamente, una época, una década totalmente dignificadora para el pueblo ecuatoriano, que fue la revolución. Con sus sí bemoles, desde luego. Pero una patria como la nuestra tenemos que tratar de dignificarla. Y la única posibilidad de dignificar nuestra patria es otorgando derechos a nuestra gente. Salud, que está en la lona. Educación, que está destruida. Posibilidades de trabajo, que no existen. La seguridad, que no existe en lo más mínimo. Ya lo han conversado permanentemente, Jaime. 10,000 muertes, 10,000 homicidios. 10,000 homicidios en este 2025, un poquito más, menos. Más que el 2024, más que el 2025. ¿Para qué entonces sirve el tema de la justicia? ¿Para qué sirven los proyectos urgentes económicos? ¿Para qué sirvió los 3 puntos más de IVA? ¿Saben para qué sirvió? Para absolutamente nada. En cuanto a beneficiar al pueblo ecuatoriano, pero sí sirvió para en campaña electoral otorgar bonos, ahora últimamente también en la campaña de la consulta.
Ese dinero, aproximadamente 2.000 millones de dólares, creo que ni el 20% se invirtió en mitigar la inseguridad, pero sí se invirtió en regalar bonos sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de consecuencia social favorable, ¿no? Esas situaciones golpean mucho al Ecuador. Repito, ayer lo de Godoy fue una vergüenza nacional e internacional. Que alguien así nos represente en el Ecuador y represente a la justicia de nuestra patria es vergonzoso. Asambleísta, le quiero agradecer por el tiempo brindado para esta entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo y un abrazo al pueblo ecuatoriano y siempre a la vanguardia y siempre a las órdenes. El jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana, el máster Juan Andrés González, conversando con nosotros aquí en Los Especialistas de Ecuador en directo.